mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos respetuosos de las leyes y de las autoridades vigentes, mejores patronos, mejores empleados, mejores hombres de negocios, hombres honrados, íntegros y justos. Muchas gracias, Manuel, por habernos compartido nuestra identidad. Esto es lo que es la Fraternidad Internacional. Muchas gracias, Manuel. Agradecemos que nos haya compartido nuestra identidad y eso somos, ¿verdad? Una organización bastante grande, bien constituida y que estamos semana a semana en este tipo de reuniones, no solo acá, hay al paralelo a nosotros hay varios capítulos en todo el mundo y durante todos los días de la semana también hay gente reunida para compartir esas verdades que solo encontramos en el Señor Jesús. Vamos a pedirle a Moisés Escoto. Nosotros usamos 2 instrumentos semanalmente también en los que pues demostramos nuestra fe y demostramos pues cómo Dios recompensa o cómo Dios nos da a nosotros cada una de las cosas que necesitamos. Así que Moisés, quisiéramos que nos comentaras sobre los instrumentos que utilizamos en Fraternidad. Muchas gracias, muchísimas gracias. Nosotros en la Fraternidad utilizamos 2 instrumentos. El primero son las papeletas. Nosotros tenemos unas papeletas que las repartimos normalmente a cada reunión, pero debido a la situación, pues vamos a invitarles para que tomen una hoja de papel, cualquier hoja de papel, puede ser la de un cuaderno, la que sea, y tomen un lápiz. Esto es algo muy bonito que nosotros hacemos. Lo que vamos a hacer es que ustedes van a anotar en esa hoja de papel, van a anotar aquello que ustedes quieren pedirle a Dios, aquello que ustedes consideran imposible, lo que en estos momentos más necesitan en sus vidas. Háblenle con confianza, anoten con confianza al Señor, Él escuchará. Al final de la reunión vamos a orar por lo que ustedes han puesto en esas papeletas y yo les aseguro que mediante este ejercicio nosotros hemos visto grandes milagros y grandes manifestaciones del Evangelio completo. El Evangelio completo que es los milagros, la manifestación del poder del Espíritu Santo. También les vamos a invitar, ¿verdad?, a que pues ofrenden. El otro instrumento que nosotros tenemos son los sobres. Los sobres son para depositar en ellos una parte de lo que Dios nos ha dado, que Dios es fiel, Él siempre nos da. Y a través de eso pues puede fundarse lo que es la fraternidad, ya que nosotros no dependemos ni del gobierno ni de ninguna institución ni iglesia, sino a través de las ofrendas de los mismos miembros. Entonces, dado que no podemos estar juntos en estos momentos, les invitamos a que tomen un sobre, algo en su casa, y pues durante estas reuniones coloquen ahí la cantidad de dinero que ustedes deseen ofrendar para esta reunión, y luego más adelante cuando podamos todos estar juntos, pues poder compartir, poder ponerla, ¿verdad? O si así lo desean, también pueden contactarse con nosotros para tener datos de las cuentas bancarias donde se puede realizar depósito. Muchas gracias. Muchas gracias, Moisés. Pues estamos invitados, ¿verdad?, a tomar papel y lápiz para nuestras peticiones y de igual forma, pues apartar parte de lo que Dios nos da para poder ofrendar. Quiero darle un pequeño tiempo. Carlos Vanegas va a compartir un mini testimonio. No sé si está listo. Sí, estamos listos. Ok, te escuchamos, Carlos. Sí, buenos días a todos. Dios les bendiga. Quiero comentarles de que con el capítulo La Ronda nosotros iniciamos hace más de 100 días un grupo de oración todos los días a las 6 de la tarde. Desde hace más de 100 días, desde que empecé este tiempo. Para ese tiempo yo ya había viajado a un trabajo que me proporcionó el Señor. Me llevó a la isla Martinica a hacer un trabajo en una empresa de telecomunicaciones, en una consultoría.
y comenzamos a orar cada día por las necesidades de los demás. Y al terminar yo mi trabajo y llegar al final del trabajo, me quedé más de mes y medio sin hacer nada, porque no podía regresar. Y en ese tiempo yo aprendí a clamarle al Señor que me abriera fronteras, me abriera líneas aéreas para poder llegar al país. Y él me contestó a través de un vuelo humanitario que salió desde Madrid. Tuve que viajar hasta Madrid, darle media vuelta al mundo para poder llegar a San Pedro Sula. Llegué sano y salvo el día jueves, ¿no? Pasé sin problema todos los controles y ya estoy en mi casa. Y lo más maravilloso es que al regresar a Honduras, yo tuve una reunión el día de ayer, temprano en la mañana, en donde me ofrecieron ya un contrato permanente por 1 año para poder seguir trabajando con la misma empresa de telefonía celular que es en el Caribe. Y ya comienzo la próxima semana. Entonces el Señor es fiel con sus hijos. Cuando uno clama, el Señor contesta. Y cuando uno tiene fe, el Señor le va a contestar y le va a proveer. Así que los animo a que con fe sigamos clamando y pidiéndole al Señor y agradeciéndole por todo lo que Él hace con nuestras vidas. Muchas gracias. Excelente. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué buena noticia, Carlos. Nos unimos a su alegría. Y como dice Carlos, sinceramente, creo yo que sin el grupo de oración, yo creo que perdimos la cuenta, pero sabemos que vamos por más de 100 días. Todos los días a las 6 de la tarde nos reunimos para clamar por esta nación, para clamar por nuestras familias. Y pues ahí está, parte de las oraciones. Bueno, y Carlos es un testimonio que nos ha compartido, pero hay muchos testimonios también alrededor nuestro de personas que han recibido sanidad, han recibido milagros y que nos han estado contactando. Y así que los invitamos a los que todavía no han podido unirse. Todos los días a las 6 de la tarde estamos orando. Es innegociable, eso no, ya lo tenemos claro, no está negociado para que podamos seguir clamando a Dios. Así que, sin más preámbulo, yo quiero pasar a nuestra parte del testimonio. Y este día nos complacemos en tener a nuestro fraterno Gerardo Rivera, miembro del capítulo ejecutivo sanpedrano y director ejecutivo de la Convención Mundial. Así que le damos una muy cordial bienvenida a Gerardo y el tiempo es suyo para que pueda compartir su testimonio al capítulo internacional San Felipe. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días a todos. Muchas gracias primero al Señor, ¿verdad? Y luego a ustedes por considerarme para invitarme para compartir en esta mañana. Carlitos, qué bueno que está aquí. No sé si me escuchó ahora, creo que estaba apagado. Carlos Vanegas, qué bueno que ya está aquí en nuestra nación de nuevo. He visto su servicio lunes a lunes también con ese otro capítulo. Y pronto vamos a ir a tomarnos un cafecito allá por Catacama, por Juticalpa, allá por los lugares donde hemos andado, Carlitos. Allá en todo el interior del país. Siempre lo admiro, la diligencia, el servicio que siempre usted da para el Señor, lo felicito. Y bueno, y qué contento, imagínense, ahí está Simón Rosales, también un líder de esta fraternidad en Honduras. Qué bueno, Simón, desde acá un abrazo, sabemos que el Señor tiene control de todo, ¿verdad? Bueno, aquí estamos una mañana de sábado con mis amigos de Tegucigalpa. Para los que no saben, yo vivo en San Pedro Sula, pero en realidad soy de Tegucigalpa. Allá nací, allá me crié. Tengo apenas 14 años de haberme venido. Y bueno, ya escucharon ahí mi perfil. Tengo 35 años de casado, tengo 4 hijos, tengo 3 nietos. De verdad, me siento un hombre sumamente bendecido. Creo que aún más de lo que sinceramente yo pueda merecer. Dios me ha bendecido de una manera especial con una esposa maravillosa, con una esposa inteligente, dócil a la voz del Espíritu Santo y unos hijos lindos, unos nietos, un buen trabajo. Me encanta lo que hago. Eso es lo bueno de poder hacer, de disfrutar el trabajo que hago. Tengo 30 años de estar en ese sector en el que trabajo y cada día estoy aprendiendo y cada día lo disfruto eso.
Tengo buenos amigos, el Señor me ha regalado unos maravillosos amigos. No son muchos, no son miles, pero tengo una buena cantidad de buenos amigos alrededor del mundo que hemos hecho a través de esta fraternidad y a través de las relaciones de negocios y en otras áreas. En la parte económica, no es que sea un hombre adinerado, pero realmente Dios me ha bendecido, no tenemos problemas de esa naturaleza y luego les voy a contar, pero ¿saben qué? No siempre mi vida fue así. En realidad, creo que mi vida no estaba destinada para poder disfrutar esto que estoy disfrutando, una vida plena, completamente realizado en todas las áreas de mi vida, pero no siempre fue así y mi vida no estaba destinado para eso. Yo nací ahí en Tegucigalpa, soy el sexto de 7 hermanos, una familia con un trasfondo bien difícil en varias áreas. Mire, la primera situación del trasfondo de mi familia es que estamos en medio de una desintegración familiar tremenda en el cual nosotros, desde las generaciones, yo no les puedo explicar, yo lo que sé es que una persona, un hombre puede heredar a sus hijos un terreno, una propiedad, una finca, una cuenta bancaria, pero hay otras cosas que pasan de una generación a otra y mi vida estaba marcada porque la desintegración familiar, el adulterio, las infidelidades en mis antepasados era bien marcada. Yo no conocía al papá de mi mamá ni conocía al papá de mi mamá, así que como decíamos ahí en mi barrio, ellos fueron hijos por fuera. Ellos se conocieron, se casaron, después de 20 años de casados, con 7 hijos, se divorciaron por la misma situación. Y ese mismo trasfondo de desintegración familiar vino tocando a toda mi familia. Yo soy el sexto, como les digo, o sea, los 5 anteriores atravesaron situaciones similares. Otra situación era un trasfondo de alcoholismo tremendo. Mi papá era un hombre de un corazón bien noble, una persona muy buena, pero cuando él tomaba, eran 3, 4 y hasta 5 semanas consecutivas donde él realmente perdía todo lo que tenía, empeñaba las cosas, vendía las herramientas, las perdía, bueno, en fin. Y toda esa situación, mamá lo apoyó y sufrió toda esa situación de estar con un hombre que se quedaba dormido en las aceras y él era un hombre bien alto, entonces mamá no podía levantarlo, ahí se quedaba. Nos contaba y algunas veces se sentaba cerca de él para poner la cabeza de él en sus piernas y lo dejaba hasta que se le pasara. Y esa situación vino hacia todos nosotros. Llegó un momento, yo quiero decirle que llegó un momento, y más adelante se lo detallo, donde nosotros no podíamos reunirnos, no podíamos estar si no era alrededor de los tragos. Todo era pretexto para los tragos. Y aunque decíamos que no nos hacía daño, ahí después les cuento todo lo que pasó por mi vida por esa situación. Y adicionalmente a eso, un trasfondo de mucha pobreza, de miseria, un espíritu de endeudamiento y de limitaciones, pero increíble, donde realmente no había aspiraciones para tener cosas, era estar endeudado, era todo al crédito. Yo, después de que mis papás se divorciaron y se separaron, eso se agudizó más porque mamá era una mujer que nunca había trabajado fuera de la casa, tercer grado de la escuela y de repente se enfrenta a la vida. Éramos 7 hijos, el mayor ya era independiente, o sea que ella tenía que lidiar con 6 hijos y 4 de ellos éramos pequeños. Mi hermano menor 5 años, yo tenía 7, el otro 9 y mi única hermana hembra tenía 11 años, más los otros 2 adolescentes. Tenía que lidiar con la carga de los adolescentes, pero más que todo con el tema de cómo nos daba de comer. No era de si nos iba a llevar de viaje a Orlando, a Disney, o que nos iba a comprar un par de tenis All Star. No, era una lucha constante diaria de cómo nos daba de comer. Yo recuerdo que más de alguna vez a las 5 o 6 de la tarde en mi casa no había nada que comer. Y recuerdo una vez marcó mi vida eso porque mamá me dio a mí, yo no era el más grande, era el penúltimo, pero ella tenía esa confianza conmigo y me dio un papelito para que yo fuera a la pulpería ahí en el barrio donde vivíamos en Tegucigalpa, en Comayagüela,
Y yo fui con ese papelito y la señora lo abrió, lo leyó, lo dobló y me lo devolvió. Y cuando mamá me mira que yo regreso sin nada en las manos, yo pude ver el rostro de preocupación que ella tuvo, porque la señora me dijo, dígale a su mamá que no le puedo dar más crédito porque no me ha pagado lo que me debe. Pero mamá siempre se las ingeniaba. Algo, una madre siempre va a resolver para sus hijos. Esa característica tienen ellas. Y mamá agarró una plancha. Allá en los barrios donde yo me crié como mi abuela, en todos los barrios hay una mujer, un hombre que presta dinero. Así que mamá agarró una plancha, la puso en una bolsita, andaba donde doña fulana y ya empeñamos aquello por 5 lempiras. Al 20% de interés diario, mis amigos. Eso era, o sea que al siguiente día había que pagar 6 lempiras para poder sacar la plancha y mamá costuraba, entonces la plancha era como herramienta, un instrumento de ella. Así fue pasando el tiempo. Yo terminé la escuela primaria, ella se preocupaba mucho porque todos estudiáramos, así que yo terminé la escuela primaria y a mis hermanos terminar la primaria a los 13, 14 años fue ir a buscar un trabajo para poder seguir estudiando. En mi caso, en ese momento, mi mamá me dijo, mira Gerardo, yo no quiero que vayas a trabajar, te voy a apoyar, me dijo, para que estudies 3 años y tengas una base y después mira cómo te las arreglas. Y yo entiendo por qué, porque mis hermanos mayores habían conseguido trabajo, eran operarios, trabajaban hasta el sábado del mediodía, ahí les pagaban a las 5 o 6 de la tarde, a veces bien borrachos, a veces no, pero a veces con dinero, a veces sin dinero, y el estudio no era su prioridad. Así es que mamá me imagino que pensó en eso y por eso me dio esa oportunidad a mí en ese momento. Terminé esos 3 años como cualquier jovencito inquieto, aprendí a fumar ahí en los barrios, como mi abuela, así era el asunto, a tomarme los traguitos a escondidas y nunca fui un excelente estudiante de cuadro de honor. Lo único es que nunca perdía una clase. Yo en eso sí, ¿verdad? Yo trataba de honrar a mi madre en eso y aunque no era tan buen estudiante, pero una clase no la perdía. Terminé el ciclo común. Y ya cuando pensé que iba a ir a buscar trabajo, mi mamá me dijo, mira Gerardo, fíjate que te veo que vas bien, déjame ayudarte 3 años más, con esfuerzo, no me pidas nada, pero ahí para que te hagas perito mercantil, y así me gradué de perito mercantil. Pero ese año que me estaba graduando, ustedes oyeron que dije que tengo 4 hijos, en realidad con mi esposa solo tengo 3, porque ese año que me estaba graduando, mi novia, que también era vecina en el barrio, ella estaba por graduarse también en otro colegio de perito mercantil, y la embaracé. Y de ahí nació nuestra primer hija, mi primer hija, que por alguna razón pues no pudimos solventar la situación, cada quien tomó su camino, pero gracias a Dios que yo he tenido siempre una comunicación muy estrecha con mi hija. Si yo les enseñara mi celular, estoy seguro que ayer podríamos encontrar textos y llamadas que nos hacemos, porque tenemos una comunicación muy estrecha con ella. Bueno, yo seguí mi camino. Ya llegó el momento de ir a trabajar y en en esos años donde yo me gradué de perito mercantil, realmente conseguir un trabajo era bien fácil. Una llamada de mi hermana a un amigo y yo en una semana estaba trabajando en un banco, ahí en Tegucigalpa, cajero de ventanilla. Yo vivía en un barrio que cuando llovía realmente se hacía mucho lodo para poder bajar a la pavimentada. Había mucho lodo y yo desde que conseguí ese trabajo, yo siempre quería andar, desde niño siempre fui así, que andaba bien peinadito, mis zapatos bien limpios, así que yo salía con mi corbatilla de la casa para allá y me ponía unas bolsas plásticas en los zapatos para que no se me ensuciaran hasta que salía a la pavimentada y ahí se burlaban los amigos, los hipotes del barrio, me hacían bromas porque me miraban así y yo me iba a trabajar. Siempre me gustó mi trabajo, no me gustaba hacer solo lo que me pidieran, así he sido siempre. No me gustaba que la gente hiciera fila, yo me ponía las pilas a cambiar los cheques, recibir los depósitos. Yo conocí empresarios grandes ahí en ese banco porque antes la cosa era tan tranquila que los empresarios llegaban con lo que habían recaudado en el día en una bolsita de Manila a depositarlo. Hoy no se puede hacer eso por seguridad, ¿verdad? Así que fui trabajando, estando ahí llegó una muchacha a trabajar, nos conocimos, nos hicimos novios y le propuse que nos casáramos y miren, ni había terminado de decirle que nos casáramos cuando me dijo que no. Bueno, esperé una semana más, le volví a proponer, otra vez me volvió a decir que no, pero mi abuela materna, ella tenía un dicho, ella decía, mijo, la tercera es la vencida.
Así es que esperé una tercera oportunidad. Esta vez no me dijo que no, pero me puso una condición, que era ir a hablar con sus papás. Ella es del interior del país, del norte de Olancho, un pueblo que se llama San Esteban. Y bueno, allá, para que vieran que la cosa era seria, convencí a mi mamá, nos fuimos, como no tenía carro, en un bus de Tegucigalpa a Juticalpa, y de Juticalpa para allá nos fuimos en varonesa. Yo sé que la mayoría de ustedes son de ciudad, pero yo sé que don Jorge Cervellón me va a entender qué significa una varonesa, ¿verdad? Y así llegamos en 90 y pico de kilómetros, pero eran como 4 y tantas horas para llegar en ese camión hasta allá. Ya comimos, nos sentamos, ya les expliqué el propósito de mi visita y los dos al mismo tiempo me dijeron que no. Ahora que yo tengo mis hijas, y me imagino si usted tiene hijas mujeres, usted entiende por qué le dicen que no a uno, ¿verdad? Yo era un muchacho peludito, delgadito, con la cajetilla de cigarros aquí en la bolsita, con ese trasfondo que les comenté de alcoholismo, de desintegración familiar y de miseria. ¿Quién quiere un acabado para su hija, verdad? Y me imagino que además me habían investigado, ya sabían que tenía una hija por fuera y ellos eran una familia bien unida, un matrimonio establecido, ¿verdad? Bien, no es que eran millonarios, pero era gente con recursos acomodados, ¿verdad? Y la habían mandado a ella a estudiar a la ciudad, no la habían mandado ni a trabajar, ni a enamorarse, mucho menos a casarse. Bueno, nos regresamos, ni modo, me dijeron que no. Y estando ahí en Tegucigalpa, yo la agarré de la mano y le digo, mira, Lore, o nos casamos o aquí terminamos. Prácticamente la obligué a que nos casáramos. Como ella estaba joven, tenía 18 años, yo tenía 20, su papá tuvo que venir a Tegucigalpa para poder firmar en la boda. Y así nos casamos en una situación pero fea, ¿verdad? O sea, sí había vestido de novia, había traje, había invitados, pero en una casa fue la fiesta. En la tarde del sábado yo me acordé que no había comprado bebida y que no teníamos bebida. Me fui ahí a un depósito de licor que había por el estadio. Ahí compré un garrafón de esos de flor de caña, unos que tenían agarradero. Me dieron 2 pesos de vuelto y eso era lo único que yo tenía. Y bueno, así estaba. Llegué a la iglesia, me había echado un par de tragos con uno de mis hermanos antes de ir a la iglesia y así pasó todo eso. Ella se dio cuenta en realidad que había cometido un error tremendo cuando ya nos casamos, porque una cosa es andar de novio y otra cosa es ya cuando uno se casa, ¿verdad? Donde yo de novio salía con ella, la llevaba a la casa y después yo me encontraba con mis amigos a beber hasta altas horas de la noche. O sea, ella no me miraba borracho, ni me miraba en la forma como bebía, y mucho menos porque yo aparentaba, pues yo pagaba la cuenta, donde íbamos a comer, le pagaba el bus, el taxi, pero ya cuando nos casamos se dio cuenta que yo era un muchacho que tenía bastante problema de alcohol, que yo fumaba, que yo no tenía aspiraciones de nada, no tenía sueños. Ella me decía, Gerardo, ¿y dónde vamos a comprar la casa? ¿A dónde la podemos ir a ver? Y yo le decía, casa, ¿para qué? ¿Y cómo la vamos a pagar? Si estaba acostumbrado a que nosotros era renta. Y yo viví en cuarterías, allá en Tegucigalpa, en el tiempo que mi mamá nos crió, en cuarterías, pero otro día les cuento, pero realmente yo no tenía aspiración de que había que comprar una casa, un carro. Y eso la decepcionó tremendamente a ella. Empezó a pensar cómo disculparse con sus papás y romper esto, pero en eso se da cuenta que había salido embarazada y ya la cosa ya no se podía echar para atrás. Quiso esperar a que el niño naciera. El niño nace. A los 3 meses de nacido, nosotros empezamos a notar que Gerardo no reaccionaba a los estímulos como un niño normal, que cuando usted le pasaba su mano por enfrente, él no seguía la mano con su vista, que no podía darse vuelta, moverse en su cuna, o que no podía tomar el biberón con sus manos. Así que nos preocupó, lo llevamos al médico y ya rápido nos explicaron qué era lo que había pasado. Una falta de oxígeno al momento del parto le había provocado una lesión cerebral severa y en resumen el doctor nos había dicho que Gerardo no iba a caminar, que iba a perder la vista, que iba a ser como un vegetal y que a los 12 o 13 años él se iba a morir. Aquello fue así como un golpe bien fuerte para nosotros, pero especialmente para ella, porque nosotros aquí en estos países occidentales, aunque no íbamos a ninguna iglesia, pero nosotros desde pequeños
sabíamos que Dios existía porque alguien nos había llevado a alguna reunión de una iglesia de niños, la abuela tal vez, porque mi papá no, y sabíamos entonces, pero teníamos el concepto de un Dios castigador, y entonces ella decía que Dios nos había castigado por casarnos en desobediencia de sus papás, por no haber honrado el nombre de sus papás, y ella por haberse casado con un hombre que ya tenía una hija, en vez de decirle que mejor me hiciera cargo de la hija y todo eso, y empezó aquel sentimiento de culpa, eso empezó a erosionar nuestra relación como pareja, cada quien empezó a seguir su camino, al poco tiempo Gerardito demandaba demasiado tiempo, ella empezó por dejar la universidad, siendo una brillante estudiante, excelencia académica, con un propósito bien definido de lo que ella quería, y tuvo que cortar esa aspiración por un tiempo para cuidar a Gerardo. Después la demanda fue mayor, tuvo que dejar su trabajo, y entonces solo yo trabajaba. Y en una de esas ella me dijo, mira Gerardo, si yo no voy a estudiar, ¿por qué no aprovechas vos? ¡Ah! Fue como que me soltaran así la rienda. Entonces yo entre mi trabajo, que siempre me gustaba pasar entretenido en el trabajo, más los amigos, más el fútbol, más el estadio y más la universidad, yo agarraba calle todos los días bien temprano y regresaba bien tarde en la noche. Así que el matrimonio se fue deteriorando. Aparentábamos con los amigos o con la familia que éramos una pareja, pero en realidad toda la cosa fue de distanciamiento. Aún así tuvimos nuestra segunda hija 5 años después, y bueno, en ese tiempo, después de que ella me había dicho eso, que yo aprovechara para estudiar, pues yo me metí a estudiar, pero como les digo, no tenía sueños. Yo no tenía un modelo ahí en mi barrio, en mi casa, yo no tenía un hermano mayor que hubiera ido a la universidad, ni mis papás, ni un tío, ni un primo, ni siquiera ahí en el barrio donde yo me crié. Así que para mí la universidad no era prioritaria, pero como ella me había animado para eso, mi esposa, entonces yo empecé a ir, iba intermitente, pasaba, no pasaba, pero cuando uno va avanzando ahí, de repente le va sintiendo gusto, y me empecé a meter más y más, y de repente termino mi carrera, ya con 2 hijos, de repente me consigo un trabajo en una empresa conocida en Tegucigalpa, y aquel cipote de los barrios de Comayagüela, de repente estaba sentado en un escritorio en su oficina privada, con secretaria, ya no andaba a pie, andaba en carro, y había empezado a viajar por algunos países de Centroamérica, México, Estados Unidos y algunos países en Sudamérica por asuntos de mi trabajo. Y mire, realmente lo digo por mí, ¿verdad? No por nadie de los que estemos aquí o estén escuchando a través de las redes, sino lo digo por mí. Cuando una persona nunca ha tenido nada y llega a tener un poquito, realmente se pierde. Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo empecé a ver a las personas de manera diferente. Yo dejé de beber con mis amigos en el barrio. Me pasé a tomar a los restaurantes y a las discotecas de los bulevares en Tegucigalpa, el bulevar Juan Pablo II, ahí en el bulevar La Hacienda, allá por la salida al Toncontín, a esos lugares. Ya dejé de ir al estadio a Sol, donde nos juntábamos ahí con los amigos en Sol Este, para los que les gusta el fútbol. Ahí estaba lo bueno, ya dejé de ir ahí. Me pasé a Sombra, después me pasé a Silla, y después iba a Palco porque algunos amigos les prestaban palcos de sus empresas, y me fui portando de esa manera mal. Eso arruinó completamente mi matrimonio. De los 9 a los 12 años de matrimonio, eso fue terrible. Eran discusiones, yo pasaba bien ocupado, sí proveía, pero no estaba atendiendo a mi familia. Mi esposa empezó a pensar de nuevo a divorciarse, y por esa razón retomó sus estudios en la universidad, y como es una mujer muy inteligente, entonces rápido empezó a avanzar. Estábamos en medio de una crisis de matrimonio. Yo recuerdo que una vez estaba yo en un lugar con unos amigos y amigas, y me regresé para mi casa antes de la medianoche de un viernes, y ese día yo no regresé, no andaba borracho, sí me había tomado los tragos, pero mire que ese día yo llego a mi casa y me extrañó ver la luz de la sala encendida. En cuanto entré, mi esposa se puso de pie, estaba realmente bien enojada, pero bien enojada. Y yo realmente me asusté porque ella me empezó a decir de dónde yo venía, con quién había estado y todo, y yo me sentí como descubierto. Eso me puso nervioso, de eso yo me reí, y mi risa a ella le dio cólera, se paró enfrente y me soltó una cachetada,
que yo creo que en el barrio todos la han de haber escuchado. Quiero decirles que para ese entonces ya habíamos comprado nuestra primer casita y fue porque ella se movió. En realidad yo la pagaba, pero en realidad fue porque ella se movió. Pero ahí en el barrio, como eran una casita, casas pequeñas, bien pegadas, todos los vecinos debieron haber escuchado ese relajo. Yo en ese momento me puse enfrente de ella y miren, yo a darle iba. No habíamos llegado a eso, nosotros nos habíamos dejado de hablar, nos habíamos hablado con sarcasmo, nos habíamos tirado indirectas, pero la parte física no habíamos llegado a eso. Y yo realmente, a mí nunca nadie me había enseñado cómo tratar a mi esposa. Yo vi a mi papá maltratando físicamente a mi mamá y también vi a hombres cercanos a nosotros haciendo lo mismo con sus esposas. Y esa noche, eso era lo que yo iba a hacer. Era otra cosa más de esas cosas que habían pasado de una generación a otra. Pero en ese momentito vino a mi mente el rostro de mi mamá. Aquella mujer que había entregado su vida entera por nosotros, aquella mujer que ni siquiera quiso volverse a casar, siendo joven y guapa, solo para cuidarnos a nosotros. Y yo sentí que si le pegaba a mi esposa era como pegarle a mi mamá. Le digo, ya no quiero discutir, me voy a acostar y me fui. Al ratito se abrió la puerta, llegó mi esposa con un cuchillo en la mano, se paró en la puerta del cuarto y me dijo, mira, solo voy a esperar que te durmas. Y me enseñaba el cuchillo así, me decía, hoy, y me dijo una cantidad de cosas. Terrible. Quiero decirles, gracias a Dios no me dormí, si no, no estuviera aquí contándoles el cuento en realidad. Yo había visto tanta violencia, muertes de hombres que mataron a sus esposas por celos, o mujeres que habían mandado a matar o a golpear a sus esposos por celos y cosas de ese tipo. Y bueno, así es, en medio de eso estaba, mire que ya la situación difícil, ya mi esposa estaba terminando su carrera en la universidad, se consiguió un trabajo y ya estaba decidida que yo ya no iba a estar en su vida. Y en esos días tenía varios meses yo de estar recibiendo unas llamadas de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, del capítulo La Ronda, que funcionaba en el Hotel La Ronda, ahí en el centro de Tegucigalpa. Y yo no le hacía caso, pues yo andaba en mi onda, ¿verdad? Bebiendo, parrandeando, haciendo las fiestas, viajando. Así es que me llamaron y yo decía, un lunes en la mañana, atajo de vagos deben de ser, ¿verdad? Porque los lunes en la mañana uno está temprano para ordenar las cosas de la semana. Eso sí, yo iba a beber un jueves y yo el viernes a las 7 de la mañana, 7:30, era el primero en estar en mi oficina, al igual que los lunes, ¿verdad? Pero mire que en esos días cayó esa llamada, mi esposa la atendió. Y dice mi esposa que ella sintió algo en su corazón esa vez y me dijo, porque otras veces creía que era mentira, entonces ni les decía que no estaba, pero ese día me pasó la llamada, yo acepté la invitación, fui a mi primera reunión de mi capítulo del Hotel La Ronda en Tegucigalpa, ¿sabe? Esa mañana yo llegué como estaba, ¿verdad? O sea, me vestía con corbata, con saco, andaba en mi carrito, tenía oficina y yo llegué a ver como esa cosa natural. Pero cuando aquel hombre se paró a compartir su propia experiencia, y sabe qué me gustó, que ese hombre no me señaló, ese hombre no me dijo, te vas al infierno por adúltero, te vas al infierno por borracho, ese hombre no me dijo nada de eso, compartió su propia experiencia y luego nos hizo repetir una oración. Quiero decirles que ese día se marcó un antes y un después en mi vida. No fue una cosa de la noche a la mañana, fue un proceso completo. Algunas cosas, porque estaba tan arraigado, yo tan metido en ese tema en todos esos temas del trasfondo de mi familia, ya estaban en mí. Así es que algunas cosas tardaron semanas, el Señor en resolverlas, otras cosas tardaron meses, otras cosas tardaron años y otras cosas, amigos, seguimos en el proceso, porque el único que es perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Y yo les quiero decir que bueno, yo empecé a asistir a esas reuniones porque yo me sentía bien ahí, escuchando que otros hombres habían atravesado situaciones similares a la mía y que habían encontrado respuestas. Así que empecé a ir, aquellos hombres me animaron a servir, como les conté al inicio, pues siempre me ha gustado
hacer las cosas de la mejor manera que yo puedo. Y cuando me metí a eso, me metí de lleno también. Y ya me involucré como secretario del capítulo, como tesorero, como presidente del capítulo. Mi esposa no me creía. Mi suegra le decía, mira que yo veo a Gerardo cambiando. Y mi esposa le decía, un mentiroso, un sinvergüenza. A ese no lo cambia nadie. Ese solo quiere que yo me olvide de lo que ha hecho. Y así estaba la situación en 2 años y medio. Mi esposa... Yo sirviendo 2 años y medio, presidente del capítulo, amigo, yo sentía que andaba con alas, sentía que andaba una coronita aquí, ¿cómo se llama eso? Don Darío, una aureola. Así empecé a sentirme, fíjese, era un santo. Y yo decía ya que todo estaba bien, lo que no sabía es que en el fondo mi esposa no me creía. Mi esposa decía que yo era un mentiroso, que yo no iba a cambiar. Y mi esposa seguía maquinando la manera como divorciarse de mí. Y justo en esas situaciones, como yo ya era de los hombres de negocios, yo decido renunciar a un trabajo que tenía y me voy porque ahora yo decía, yo no quiero ser un empleado de nadie, si yo soy de los hombres de negocios y ahora soy cristiano y ahora conozco, no hombre, renuncio, sin dirección del Señor me voy y me he ido a pegar una, pero de frente así, ¿verdad? Porque realmente yo admiro a don Germán, yo admiro a don Jorge, hombres emprendedores que siguen adelante. Ellos tienen ese don. Hay gente que tiene el don de emprender, de hacer negocios, y yo realmente no lo tengo, y yo quería forzar eso. Y entonces me voy, y mire ¿qué creen? No me salía nada. Quise ser corredor de seguros, quise ser asesor de empresas, quise ser comerciante, quise entrar en el negocio de café, nada me salía y de repente la cosa se fue convirtiendo, todos mis ahorritos y mis prestaciones se me fueron gastando. Resulta que yo pensé que si andaba en un carro mejor iba a ser un mejor candidato, entonces agarro el carro que tenía, lo último de los ahorros y vendo el carrito y más lo último de los ahorros y me compro un carro más nuevo, bien bonito, eso sí. Pero ¿qué creen? A los 3 meses el carro se funde, problemas de dirección, problemas de suspensión. Cuando lo llevé al mecánico, el mecánico me dijo, lo que tenés aquí es una sopa. No sé cuál es ese término, pero era una sopa, que el relajo, para no hacer largo el cuento, me quedé sin carro. Y ya mi esposa había terminado la universidad, ya mi esposa había conseguido un buen trabajo, que es el trabajo que todavía tiene. Ya mi esposa andaba en un carro del año. ¿Y saben qué pasó? Después de que yo le negaba el único carrito que teníamos para que ella llevara a terapias a nuestro hijo, ahora yo andaba a pie y ella andaba en carro del año. Yo ya no podía decirle a ella a dónde íbamos a ir a comer porque era ella quien pagaba la cuenta, ni los viajes, ni nada. Y realmente quiero decirle que para mí aquello fue una situación difícil por nuestra cultura, por lo que sea, no estábamos acostumbrados. Y miren, así, pero que así como que me exprimían, ¿verdad? Porque yo me sentía mal. Y yo los domingos en la noche no quería que amaneciera, porque yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué estoy haciendo? Me metí a dar clases a una universidad privada, con eso medio sacaba algo de dinerito, y bueno, pasé un proceso bien duro, pero yo le doy gracias a Dios. Ya les voy a contar por qué le doy gracias a Dios haber pasado ese proceso, porque cuando Él quiere limpiar todo para hacer algo nuevo, Él lo hace. Mire que mi esposa empezó a ir a los grupos de damas para saber qué era lo que pasaba, y ella iba, pero no creía mucho, ¿verdad? Y un día allá en un evento, es una mujer que estaba dando testimonio, le habló acerca del perdón y un montón de cosas, y ese día dice mi esposa que cuando ella venía de regreso para la casa, el Espíritu Santo le decía que tenía que perdonarme ese día. Y ella dice que le decía no, no y no. O bueno, pues lo perdono, pero que se vaya. Imagínense, yo ya era presidente de capítulo, 3 años sirviendo, un ángel, ¿verdad? Pero en medio de aquel relajo, tal vez yo sin estar consciente, sin entenderlo. Ese día llegó mi esposa a la casa, ya platicamos, ya le pregunté cómo había estado la reunión, ella me empezó a contar, y ya cuando fue llegando al punto ese, se puso a llorar y me dijo, mira Gerardo, yo no puedo hacerlo por mí misma, pero hoy te quiero decir que te perdono por todo lo que has hecho, pero también me dijo, yo te quiero pedir perdón por esto y por esto. Y bueno, ese día nos sentamos, nos sinceramos, nos perdonamos, y ese día el Señor
tomó un control increíble de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestro todo. Como les contaba, a mí no me salía nada de negocios, entonces había empezado a aplicar a trabajos, pero tampoco me salían. Después de que pasó eso, literalmente como que las ventanas de los cielos se abrieron y unas semanas después me llaman de una empresa y me contratan. Y miren, amigos, yo tenía un cargo gerencial en la otra empresa donde había renunciado. Y ahora me contratan en esta empresa, pero no me contratan en ese puesto, sino me contratan en un puesto más alto y me ponen como gerente general de esa compañía. Y de repente, otra vez, de la noche a la mañana, yo sin tener nada, estoy en una oficina, pero hermosa, con sala de juntas, con secretaria, con motorista, con carro asignado y ganando buen billetío. Ni les voy a decir cuánto ganaba porque ustedes se van a reír, pero para mí era bastante. ¿Sabe por qué? Porque tenía las tarjetas de crédito topadas, porque debía varios meses de la escuela y los niños y porque la hipoteca de la casa estaba reventada. Pero yo le doy gracias a Dios haber pasado todo ese proceso, porque en ese tiempo yo aprendí que Dios provee al hogar a veces a través del hombre, a veces a través de la mujer, a veces a través de los dos y a veces a través de ninguno de los dos, pero el que siempre provee es el Señor. De ahí para allá, yo dije, yo no voy a ser papo, ¿verdad? Ya me pasó ya pasé un proceso delicado y el Señor sacudió y limpió todo lo que tenía que limpiar y empecé a tomar conciencia y a hacer compromisos. ¿Y cuáles eran mis compromisos? En primer lugar, decidí que una parte de todo lo que yo recibiera se lo iba a entregar al Señor, porque si un borracho como yo, si un hombre como yo fuera rescatado, eso no había dinero para pagarlo, o un matrimonio restaurado menos. Así que yo me comprometí a eso y hasta el día de hoy, 24 años después, yo lo sigo haciendo y lo hago con alegría. Yo cada vez que yo doy la porción de lo que al Señor le toca, yo siento que honro al Señor y que reconozco a Jesucristo como el Señor de mis finanzas. ¿Y sabe qué? Hice otra promesa también y fue nunca más volverle a ocultar a mi esposa nada de la parte financiera, de cuánto yo ganaba, en qué gastaba o lo que tenía, nunca más. Y decidimos con mi esposa, y eso lo hicimos conjunto, el entregarle al Señor esa porción de todo lo que nos correspondía. Y también hicimos un pacto de tomar las decisiones en conjunto. Así es que empezamos a caminar. Quiero decirles que bueno, yo empecé a trabajar muy duro, era un reto bien fuerte, empecé a trabajar muy fuerte, empecé a pagar, a poner al día las tarjetas, a poner al día las escuelas, a poner al día la hipoteca, y bueno, el Señor nos empezó a bendecir, pero